Bien, bueno, pues ya está por ahí la indicación de que nuestra clase está siendo grabada. Bien, bueno, pues seguimos trabajando todavía con la unidad número 1, ¿verdad? Introducción a la simulación orientada a eventos discretos y continuos. Entonces, ya en nuestras clases ya hemos estado platicando las distintas definiciones de simulación, ya vimos por ahí algunos ejemplos sobre simulación orientada a eventos discretos y simulación orientada a eventos continuos. Hemos estado trabajando con la identificación de procesos de producción que puedan ser modelados por medio de una simulación. Ahí hemos puesto ejemplos que por ejemplo una línea de producción de ensambles y los objetos que fluyen a lo largo de la línea se pueden contabilizar, pues puede ser un ejemplo de una simulación de eventos discretos, ¿verdad? Y si lo que fluye a lo largo de toda la organización es un fluido, bueno, pues generalmente se maneja como una simulación de eventos continuos, ¿verdad? Ya veíamos que en Flexim, pues hay objetos para un tipo de simulación y objetos para otro tipo de simulación, ¿verdad? Veíamos que los objetos para simular eventos discretos son como más coloridos, son como más, más atractivos, ¿verdad? Y los de simulación de eventos continuos se ven así como más uniformes, más con un solo color así, color metálico, color gris, ¿verdad? Que son los objetos para simular este, eventos continuos, ¿verdad? Entonces, prácticamente, pues ya nomás estaremos trabajando con las prácticas, ¿verdad? Plantear un proceso de producción en términos de un modelo de simulación. Entonces, vamos a estar trabajando con con un ejemplo, ¿verdad? Que sería nuestra primera práctica, ¿sale? Para empezar a plantear un proceso de producción en términos de un modelo de simulación, ¿sale? Vientos. Bueno, entonces, ¿dónde está nuestra primer práctica? Sí, bueno, la primera práctica la vamos a obtener de ahí de la plataforma que tenemos en la materia de simulación de procesos productivos. Y aquí en la bibliografía vamos a agarrar este librito, el libro de simulación, un enfoque práctico, ¿sale? Y le vamos a dar un clic ahí y vamos a buscar un caso específico, es decir, vamos a revisar un texto y en base a ese texto plantearemos el modelo, ¿sale? Con base a lo que diga ese texto. ¿Sí? Entonces déjenme lo busco así muy rápido. Esta sería nuestra primera práctica, ¿sí? Es la práctica 5.12, sí, bueno, el ejercicio 5.12 del libro Simulación, un enfoque práctico de un señor que se llama Raúl Cosbu. Bien, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer ante un nuevo caso, ¿verdad? De plantear un ejercicio por simulación usando un software, pues es entender el ejercicio, ¿sale? Es entender el texto. Si dice que se tiene un sistema de colas, es decir, hay un sistema en donde hay usuarios que se van a estar formando, por eso dice que se tiene un sistema de colas formado por dos estaciones, ¿sale? Es decir, el sistema que vamos a simular tiene, tiene dos estaciones en serie. Muy bien, dice que los clientes atendidos en la primera estación, ¿sale? Los clientes atendidos en la primera estación pasan enseguida a formar cola o formar fila en la segunda, ¿sí? Entonces, en la primera estación de servicio, la razón de llegadas sigue una distribución Poisson, así se conoce esta distribución, una distribución Poisson, con media de 20 clientes por hora, ¿sale? Y el tiempo de servicio sigue una distribución exponencial con media de 2 minutos por persona, ¿sí? Entonces, en la segunda estación, el tiempo de servicio está uniformemente distribuido entre 1 y 2 minutos. Muy bien, entonces ya una vez que hemos leído este texto, pues ya nos dice, en base a esta información, con base a toda esta información, ¿cuál es el tiempo promedio en el sistema? Es decir, ¿cuánto tiempo en promedio pasan las personas en el sistema y cuál de las dos filas o colas que se forma es mayor? ¿Sale? Entonces, esa sería las dos preguntas a contestar con un ejercicio
que consideraremos como nuestra práctica número 1. ¿Sale? Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces déjenme, traigo este texto. Y listo. Aquí en Paint para poder hacer algunas notas y poder, este, pues sí, identificar información importante. Sale. Denme un segundito nada más, déjenme habilito un pizarroncillo electrónico que tengo por aquí. Un segundito. Bien, bueno, ya regresé, me tardé un poquitillo, pero ahí está ya. Entonces, vamos a ver. Ok, ok. Bueno, dice que se tiene un sistema de filas formado por dos estaciones en serie. Bien, bueno, en simulación, en general, cuando se habla de estaciones de trabajo, ¿sí? Cuando dice en serie, se refiere a lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí una operación, ¿sale? No sé, a lo mejor en algún tipo de sistema en donde se hace la operación, ¿sí? De cierta cosa, ¿sí? Se hace la operación número 1. Dice que son dos estaciones en serie, entonces quiere decir que primero se hace algo en la operación número 1 y luego posteriormente se tiene que hacer algo más en una siguiente operación, ¿sí? En la operación, vamos a decirlo así, la operación número 2. Entonces hay una dependencia entre estas estaciones, porque están en serie, ¿sí? Están en serie. Entonces, quiere decir que hay dependencia de una sobre la otra. Primero pasa por la operación número 1 y luego llega a la operación número 2, ¿sale? Entonces, cuando son en serie, así son. Cuando son en paralelo, bueno, pues quiere decir que está, por ejemplo, una operación y está otra operación por acá y está otra operación por acá, ¿vale? Es decir, hay tres operaciones y los objetos vienen fluyendo por la línea de producción, ¿sale? Y entonces pueden ingresar a cualquiera de las tres estaciones. Entonces ingresan a cualquiera de las tres estaciones y salen de cualquiera de las tres estaciones a seguir su proceso, ¿verdad? A donde continúe en el proceso, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, ¿sí? Estaríamos hablando de un arreglo en paralelo, es decir, cualquiera de las estaciones puede ser usada para hacer un cambio de forma o qué sé yo. Y ya una vez que salen de esas estaciones, continúan su proceso. Eso es en paralelo, ¿sí? Esto se conoce como arreglo en paralelo, ¿sí? Y cuando son en serie, pues no. Cuando son en serie, pues hay una dependencia. Primero tienes que pasar por una estación y luego seguir a la que sigues. Y entonces, dice que los clientes atendidos en la primera estación, es decir, sí, en esta primera estación, pasan enseguida a formar fila o cola en la segunda, ¿sí? Entonces, quiere decir que, no sé, por ejemplo, son clientes, entonces quiere decir que los clientes llegan y unas que son atendidos aquí en esta operación, bueno, pues entonces llegan y se forman, ¿sí? Para poder entrar a la,
a la segunda estación, ¿sale? Entonces tienen que formar para entrar a la segunda estación. Dice, en la primera estación de servicio, la razón de llegadas sigue una distribución Poisson con media de 20 clientes por hora. Entonces, quiere decir que para la primera estación, ¿sí? Llegan los usuarios o los clientes y pues también se tienen que formar, ¿verdad? Tienen que formar para entrar a esta primera estación y luego ya después salen y se forman para entrar a la segunda operación, ¿sale? Entonces, dice que en la primera estación de servicio, la razón de llegada sigue una distribución Poisson con media de 20 clientes por hora. Entonces, quiere decir que la llegada de estos clientes llegan 20 clientes, ¿sale? Llegan 20 clientes por hora. Muy bien, entonces si llegan 20 clientes por hora, ¿vale? Llegan aquí a la operación 1 ya una vez que les toque su turno y estando ya en la operación, ¿vale? Dice que el tiempo de servicio y el tiempo de servicio sigue una distribución exponencial con una media de 2 minutos por persona. Entonces ya estando aquí se tardan en ser atendidos más o menos 2 minutos por persona. ¿Por qué digo más o menos 2 minutos por persona? Bueno, porque dice que haz de cuenta que el tiempo de servicio sigue una distribución exponencial con media de 2 minutos por persona. Entonces, quiere decir que este tiempo es exponencial. Ahorita les explico, sí, a lo mejor no les suena muy familiar y es normal, pero ahorita se los explico a qué se refiere con esto de 2 minutos exponencial. Y dice que estos 20 clientes por hora, sí, llegan con una distribución Poisson. Así, ¿no? Y entonces ya una vez que salen de esta operación, llegan a la segunda operación, ¿sale? Y en la segunda estación, el tiempo de servicio está uniformemente distribuido entre 1 y 2 minutos. Entonces, quiere decir que cuando menos aquí en esta operación 2, se tardan 1 minuto, cuando menos, ¿verdad? En atenderlo, y cuando mucho, se tardan 2 minutos en ser atendidos. ¿Vale? Entonces quiere decir que las personas que llegan aquí a la operación 2 se tardan entre 1 y 2 minutos en ser atendidos. Es decir, ya una vez que llegaron aquí, se tardan entre 1 y 2 minutos en salir. Y esta distribución que se usa es una distribución uniforme. Uniforme. Muy bien, excelente. ¿Vale? Y así está. Sí, esto es todo lo que plantea este ejercicio. Y ya dice que para esta información, ¿cuál es el tiempo promedio en el sistema? Es decir, cuánto tiempo, ¿sí? Duran formados las personas aquí en promedio, más, más, cuánto tiempo en promedio duran siendo atendidos en la estación número 1, más cuánto tiempo en promedio duran las personas formadas en la segunda estación, es decir, para poder entrar a la segunda estación, y cuánto tiempo en promedio duran las personas siendo atendidas en la estación número 2. Entonces, hay que sumar estos 4 tiempos, ¿sí? Los tiempos que duran, 2 tiempos de espera en la fila, más 2 tiempos de espera siendo atendidos, o más bien dicho, tiempos de atención. Y todo esto me dará la respuesta a la primera pregunta, a esta que dice aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo promedio en el sistema? Sí, tiempo promedio. ¿Sale? Tiempo promedio. Perfecto. Ok, y la segunda pregunta pues es muy concreta, ¿sí? Dice, ¿cuál de las dos colas que se forman es mayor? Es decir, en promedio o en cualquier momento de la simulación, ¿cuál fila es mayor? Se refiere a que cuántas personas habrá en esta fila y cuántas personas habrá en esta fila y cuál de las dos filas es más grande. Entonces, esas dos preguntas son las que hay que contestar en la elaboración de esta primera práctica. ¿Sale? Y entonces ese es el panorama, chicos. Es decir, ya, digámoslo así, en términos
de abstracción. Sacamos toda la información importante del texto y la planteamos en un esquema como este, ¿sí? Entonces, ahora lo que sigue, pues, es ni más ni menos que hacer este modelo en Flexim, ¿sí? Es decir, hacerlo en Flexim con los objetos que se usan para modelar cada uno de estos elementos, ¿sale? Entonces vamos a abrir por ahí nuestro software. Muy bien, bueno, bueno, ya que está por aquí, listo, ya que está por aquí abierto, vamos a darle aquí en esta parte en New Model, ¿sale? Inmediatamente nos dice, oye, ¿qué unidades vamos a usar en el modelo? ¿Sí? Entonces, esas unidades, pues las tendremos que sacar directamente del texto, ¿sí? Entonces, se fijan, aquí en esta parte habla de que son 20 clientes por hora y el tiempo de servicio sigue una distribución con una media de 2 minutos por persona. En la segunda estación el tiempo es entre 1 y 2 minutos, entonces lo conveniente, de acuerdo a las unidades manejadas en el texto, es manejar minutos, ¿sale? Por ahí alguien podría decir, oye, Oscar, pero ahí dice que es una media de 20 clientes por hora, entonces a lo mejor lo conveniente sería manejar horas. No, porque vamos a tener que descomponer a estos 20 clientes por hora en minutos, es decir, cuánto pasa en minutos entre un cliente y otro para que se junten o se dé 20 clientes por hora, ¿sí? Entonces aquí en esta parte, chicos, vamos a cambiarle donde dice time units y le vamos a poner minutes, ¿sale? Sería la unidad que vamos a usar en este modelo para esta práctica, ¿sí? Entonces, minutes, le dejamos las unidades por default de longitud, metros, y le dejamos las unidades de fluido también por default, así en litros. Y ya le damos OK, ¿sale? Bien. Bueno, entonces, pues ya saben, este es el espacio de modelado, ¿sí? Es nuestro espacio de simulación. Y bueno, vamos a basarnos en nuestro esquema, ¿sí? Entonces, miren, dicen que las personas que van a entrar en este sistema llegan al sistema con una distribución Poisson de 20 clientes por hora, ¿sí? Bueno, entonces, aquí en Flexim, chicos, no sé si ya se los había dicho, pero para cada modelo que hagamos, vamos a ocupar de a chaleco un source, ¿sale? De cajón, si es necesario. ¿Por qué? Bueno, porque el source representa la fuente, es la fuente de los eventos. Y entonces necesitamos algo que genere los eventos, en este caso, en este ejercicio, que genere la llegada de las personas, ¿sí? Que genere la llegada de las personas al sistema. Entonces de a cajón necesitamos un source, ¿sale? En un sistema real, este source, pues no es algo físico, es decir, no hay algo así como que, pues este source debe de medir tanto y debe de estar posicionado en tal lado, ¿no? O sea, es algo nada más como un objeto para generar los eventos, ¿sale? Pero lo que sí es que ya después que se generó un source, es decir, ya una vez que pusimos una fuente, entonces ocupamos hacer físico, o más bien dicho, ahí en el modelo, ocupamos generar la primera fila, esta donde van a llegar antes de formarse en la primera estación, o más bien dicho, donde van a llegar a formarse para entrar a esta primera estación. Entonces, como les había dicho ayer, el objeto, o no me acuerdo cuándo se los dije, pero un objeto para representar una fila es un queue. Sale, es un queue, una representación de una fila. ¿Sale? Muy bien, aquí en esta parte, ¿sí? Del source y del queue, pues solamente llevamos esta parte, es decir, ahorita solamente hemos representado esta fila, ¿sale? Muy bien, entonces después del queue, pues sigue una estación, ¿verdad? Donde se va a hacer una operación. Entonces, el siguiente objeto que pondríamos sería un proceso, ¿sale? Este proceso va a representar, ¿vale? Va a representar el lugar en donde se hará la primera operación. De hecho, le podemos dar doble clic
a este objeto, y aquí en esta parte donde está procesor 1 le vamos a cambiar y le vamos a poner que esta sería la estación número 1. Le ponemos apply y le ponemos OK, y aquí ya aparece como la estación número 1, ¿sale? Entonces, hasta ahorita ya tengo en el FlexSim representado esta fila y ya esta estación, ¿sale? Ya está esta estación también representada en el modelo de simulación. Después de la segunda estación, pasan y hacen fila en la segunda estación, o sea, para entrar en la segunda estación. Entonces después de este seguiría otro queue, ¿sale? Es decir, donde van a hacer fila para entrar a la segunda estación, ¿sale? Muy bien, y la siguiente estación estaría dada por otro proceso, ¿sí? En donde este proceso le vamos a llamar estación 2. ¿Sale? Ahí está. Ponemos apply y le ponemos OK. Entonces ya tenemos las dos filas, ¿vale? Y ya tenemos las dos estaciones. Y después que pasan a la segunda estación, pues los clientes se retiran, ¿sale? Se retiran del sistema. Entonces vamos a ponerle aquí al final un sync, ¿sale? El sync representa la salida de los objetos o de las entidades o de las personas, de lo que fluya en el sistema. El sync para eso sirve, para representar la salida de esas personas del sistema, ¿sale? Entonces ya tenemos ahí todos los objetos necesarios para nuestra práctica, ¿sí? Así sería estos objetos. Entonces ya lo que sigue, pues es hacer la conexión, ¿sale? Hay que hacer la conexión entre estos objetos, ¿sale? Entonces recuerden que la conexión se realiza, si tienes un mouse externo, con la tecla A de tu compu, ¿sí? Del teclado, y luego ya te acercas al primer objeto, que sería el source, y le das un clic y lo conectas con el primer queue, ¿sale? Y ahí está ya la conexión. Si no tienes mouse externo, entonces no te serviría esa técnica. Entonces, con un mouse de tu compu, el mousepad, tienes que usar este icono que está acá arriba, donde está la letra A. Pues ahí le das un clic y ya puedes conectar de aquí del queue a la estación número 1, y luego de la estación número 1 al Q2, y luego del Q2 a la estación 2, y luego de la estación 2 al SYNC 1, ¿sale? Entonces así sería este modelo, ¿sí? El modelo es un modelo en serie, es decir, un modelo secuencial, en donde las partes que fluyan en una estación se irá a formar para pasar a la segunda estación y listo, ya ¿sale? Bueno, entonces aquí ya tenemos el modelo listo. Ahora pues vamos a pasar a la configuración y a explicarles algunos detalles. Bien, bueno, estos modelos, chicos, que hagamos en las prácticas tienen que ser originales, ¿sí? Es decir, tienen que ser hechos por ustedes. ¿Cómo me voy a dar cuenta que un modelo puede ser copiado? Es decir, que alguien se lo pasó y nada más lo que hizo fue subirlo a la plataforma, pero alguien más lo hizo. Bueno, pues hay varios checkpoints que voy a estar checando, ¿sí? Un primer checkpoint que voy a checar es la posición de todo el modelo. Y tú te podrás preguntar, ay, chachis, ¿a qué se refiere con eso de la posición de todo el modelo? Haz de cuenta que este espacio de modelado está cuadriculado, y entonces esta cruz que ves aquí, ¿sí la ves? Esta cruz que está por aquí. Esta cruz representa una cosa que se llama el origen, Simón. El lugar en el que en Y y en Z estamos en cero, ¿sí? Es decir, no es lo mismo empezar nuestro modelo por este lado que empezarlo por este lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay unas posiciones en el modelo. Sí, miren, les voy a enseñar. Va. Por ejemplo, este Q, ¿sí? Este Q es mi primer fila, mi primer objeto después del source, ¿sale? Este primer objeto, ¿en dónde está posicionado físicamente en el modelo? Bueno, eso lo puedes checar dándole un clic aquí a este Q
¿sale? Y checando estas características, estas que están aquí, mira, dice que este Q está a menos 3.57 metros de X, del origen, ¿sí explico? Entonces, quiere decir que esta parte, digámoslo así, moviéndose de manera horizontal, así como se está moviendo mi cursor, es X, ¿sí? Es X. Entonces, este Q está ubicado a menos 3.57 metros del origen, ¿sí? Mira, si yo lo muevo un poquito hacia un lado, ¿sí? Por ejemplo, para acá, se aleja más del origen y por lo tanto sube su posición en X. Es decir, ahorita estaría a menos 4.50 metros del origen, ¿sale? Entonces, cuando ustedes hagan su modelo, sería muy difícil que todos los objetos estén colocados exactamente en la misma posición. Es imposible. Implicaría que tú y tu compañero que subieron el mismo modelo piensan exactamente igual. Si voy a poner mi modelo aquí en esta posición y este exactamente en esta posición y coincidiera exactamente con otro compañero. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no solamente es X, también es Y. Por ejemplo, este objeto, este Q1, está ubicado a 0.47 metros del origen, pero en Y, ¿sí explico? Es decir, si este lo muevo un poquito más para allá, vas a ver que ya aumentó su coordenada en Y, es decir, se encuentra ahorita a 3 metros, pero sobre el eje de las Y con respecto a este origen. No sé si me explico. Es decir, está su posición en X, así, es decir, en este sentido, es su posición en X y su posición en Y, ¿sale? Entonces, esto es bien importante porque cuando hagas modelos, por ejemplo, si a futuro como ingeniero industrial vas a hacer un modelo de una empresa, bueno, pues tienes que hacer mediciones de dónde están ubicados los objetos que forman parte de ese sistema y colocarlos a la distancia correcta entre un objeto y otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este objeto, este Q1, sí, ya lo dejé aquí en menos 3.34 metros en X y en 0.44 metros en Y, ¿sí? Entonces, quiere decir que en Z, pues está a ras de piso, ¿sí? Está en cero. Entonces, la única manera en que en Z estuviera alguna medida es que este estuviera aquí arriba, ¿sí explico? Ahí está, arriba la fila, ¿te fijas? Y ahí dice que está a 2.28 metros por encima del nivel del piso, ¿sale? Pero bueno, ahí lo vamos a dejar a este Q a nivel de piso, entonces está aquí en cero, ¿sale? Entonces, eso es las coordenadas de ubicación, ¿sale? O las coordenadas de posición de cada uno de los objetos. Y tienen que ser diferentes en sus modelos, ¿verdad? Les digo, porque sería muy complicado que todos pensaran exactamente igual. Y luego dices, bueno, podría darse el caso, ¿verdad? Que lo colocamos en el mismo lugar, pero no solamente es este objeto, también es este otro objeto. Por ejemplo, este otro objeto es un proceso y este está ubicado, ¿verdad? Ok. Y ese está ubicado, por ejemplo, a 2.41 metros con respecto al origen en X. Sí, mira, sí, está de este lado, está del lado derecho. Entonces dice que está ubicado a 2.41 metros, ¿sale? En X y en Y a menos 0.23 y en Z está en 0, ¿sale? Entonces, esas son las metadas coordenadas de ubicación, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, haciendo un análisis, si este está a 2.41 metros, entonces quiere decir que cada uno de estos cuadros que están aquí, estos cuadros que se ven aquí en cuadrícula grande, pues miden 10 metros, ¿sí? 10 metros, ¿sale? Y cada cuadrito chiquitito pues mide 1 metro, ¿sale? Entonces tú te preguntarás, oye Oscar, pero ¿de dónde se toma el origen? Es decir, ¿de dónde son 2.41 metros? De la parte superior izquierda, es decir, de este cuadrito que lo seleccionas, de esta parte, de esta parte de aquí, perdón, de la parte inferior izquierda, de ahí se toma en cuenta el origen. Sí, esta medida que está de aquí a aquí son 2.41 metros, ¿sale? Y está a menos 0.23 metros en Y con respecto a este origen, ¿sale? Entonces, esas son las coordenadas de ubicación de este objeto, ¿sale? Y así
Este otro objeto también tiene sus propias coordenadas, está ubicado a 8 metros, sale sobre el eje de las X, y a 0 metros en el eje de las Y, es decir, en Y sí está totalmente en 0 y en Z está en 0. Y ya este otro está ubicado a 13.63 metros del origen y a menos 0.50 metros en Y, ¿sale? Y así, entonces, eso sería mi primer checkpoint. Es decir, cada modelo que yo cheque, de hecho lo voy a poner ahí en la lista de cotejo, cada modelo que yo revise tiene que estar ubicado de manera individualizada. Si no puede haber dos modelos que tengan exactamente las mismas ubicaciones. Es muy complicado, es muy difícil, ¿sale? Porque son muchos objetos y son muchas, o sea, son muchas posibilidades de colocarlos en distintas partes de mi espacio de modelado para que todos coincidan. Entonces si yo reviso un modelo y todos los objetos coinciden en las ubicaciones, entonces sería un plagio, ¿sale? Y entonces voy a tener que cancelar esos dos trabajos, tanto el que lo pasó como el que lo copió, ¿sale? Entonces, para que lo consideren eso en su entrega de sus prácticas, sí, tienen que ser originales, tienen que ser hechas por ustedes. ¿Sale? Muy bien, entonces ese sería el primer checkpoint, la ubicación de los objetos, ¿sale? Muy bien, y continuando con la parte de la configuración, ¿verdad? Del modelo. Hay que configurar ahora los tiempos, ¿sí? Entonces, ¿cómo configuramos esta cuestión, la de los 20 clientes por hora? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar primero por pensar en lo siguiente. Si llegan 20 clientes por hora distribuidos con una distribución, bueno, lo primero que tengo que saber es si llegan 20 clientes por hora, entonces, ¿qué diferencia en tiempo existiría entre un cliente, entre la llegada de un cliente y la llegada del siguiente cliente? ¿Sale? ¿Qué diferencia de tiempo habría entre ellos dos para que al final, en 60 minutos, ¿sí? Para que al final, en una hora, que son 60 minutos, para que al final llegaran 20 personas? Échenle coco, chicos. 3 minutos. Efectivamente, así es, señor, así es. El tiempo que debería de existir entre la llegada de una persona y la llegada de la siguiente persona serían 3 minutos. Así es. ¿Por qué? Porque si son 20 los que yo quiero que lleguen, entonces 20 por 3 minutos de diferencia entre uno y otro serían los 60 minutos. Efectivamente, amigo, perfectamente bien contestado. Entonces, yo necesito que lleguen con una diferencia de tiempo entre una persona y otra, ¿sí? De 3 minutos, ¿sale? Bueno, ahora, fíjense muy bien. Aquí también en esta parte es algo de conocimiento que para ustedes es de utilidad, tanto para simulación como para su vida profesional como ingenieros. Sí, hay dos tipos de tiempos, ¿sale? Hay dos tipos de tiempos que se manejan en simulación. Un tiempo se llama determinístico. Vamos a poner un poquito más grande. Entonces, un tipo de tiempo se llama determinístico. Determinístico. Muy bien. Entonces, un tipo de tiempo se conoce como tiempo determinístico. Y hay otro tipo de tiempo, ¿sale? Que le vamos a llamar tiempo probabilístico. Probabilístico. ¿Sale? Ok, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, ahí les va, porque pues ambos tiempos son muy importantes en simulación, pero sí es importante diferenciarlos unos con otros para que no haya bronca. Bien, un tiempo determinístico, ¿sale? Es un tiempo que no tiene variación, es constante. Entonces, por ejemplo, si decimos, no, pues llegan 20 clientes por hora, pero llegan exactos, es decir, siempre llegan 20 clientes por hora, entonces estaríamos hablando de un tiempo determinístico, ¿sale? Es decir, el espacio de tiempo que existe entre una persona y otra siempre es de 3 minutos, siempre, siempre, siempre. Es decir,
el espacio que hubo entre doña Juana, ¿sale? Y doña Lupe fueron 3 minutos, ¿sale? Y el espacio de tiempo que pasó entre Juana y Lupe, y luego ya entre Lupe y, y Rosa, ¿sí? Fue otra vez 3 minutos, ¿sale? Y así, es decir, no hay variación en tiempo, siempre son 3 minutos. Entonces, cuando sucede esto, estamos hablando de un tiempo determinístico, ¿sale? Es un tiempo que no tiene variación, siempre es el mismo tiempo. ¿Sucede eso o se aplica en la vida real? Sí, claro. Cuando en una simulación, pues hay presencia de máquinas, por ejemplo, las máquinas tienen un tiempo de ciclo totalmente, digámoslo así, determinado por los mecanismos de la máquina, y entonces te está generando piezas para un proceso siguiente de manera constante. Cada 3 minutos está saliendo una pieza, entonces sería conveniente que usaras un tiempo determinístico, ¿sale? Y su contraparte, chicos, su contraparte es el tiempo probabilístico, ¿sí? El tiempo probabilístico no es un tiempo constante, está sujeto a una probabilidad, ¿sí? Y lo que explica a esa probabilidad es una distribución estadística, así como las que vieron en sus materias de control estadístico y de estadística industrial y todo ese rollo. Hay distintas probabilidades que se pueden aplicar al comportamiento de los tiempos. Entonces, haz de cuenta, por poner un ejemplo, aquí en este primer tiempo fueron 3 minutos, pero en el segundo, entre doña Lupe y doña Rosa, fueron 2,5 minutos, y luego entre doña Rosa y doña Robustiana fueron de 5 minutos, y entre doña Robustiana y doña Segismunda fueron 2 minutos y medio, y así. O sea, tú juntas todos los tiempos, los pones en un histograma, si se acuerdan por ahí de sus clases de control estadístico de calidad, las pones en un histograma y luego haces un conteo de frecuencia, y te vas a dar cuenta que esos tiempos siguen una distribución. Solamente para cuestiones de conocimiento genérico, hay muchas distribuciones estadísticas. Por ejemplo, una de las más comunes es esta, la que estoy dibujándoles ahí en la parte superior. Esta distribución, que tiene forma de campana, ¿sí? Es una distribución muy conocida que se llama la distribución normal, ¿sí? En donde una línea que está aquí en el centro representa la media, y las diferencias que existen entre la media hacia los lados de la distribución se conoce como la desviación estándar. Entonces, estos son los dos parámetros que se usan para caracterizar a una curva llamada curva normal o distribución normal. Sí, este solamente es un ejemplo de una distribución, ¿sale? Entonces cuando un tiempo está determinado por una distribución, es decir, no es constante, sino va variando con respecto al tiempo, y esa variación puede ser explicada por una curva estadística, entonces el tiempo se conoce como probabilístico, ¿sí? Entonces, en este caso, para la llegada de los clientes o la llegada de los usuarios a ese sistema, la distribución que modela a esa llegada se llama distribución Poisson, ¿sí? No es la normal. Ahorita este fue solamente un ejemplo. Para esta práctica, la distribución de llegada de los usuarios es Poisson, ¿sale? Poisson. Y ya dijimos que si son 20 clientes por hora, entonces la diferencia debería ser 3 minutos entre una persona y otra, pero probabilísticamente hablando, con una distribución Poisson, Simón. Entonces, ¿cómo pones eso? ¿Cómo le pones esa nota en nuestro modelo? Bueno, lo primero que tienes que ver es identificar en dónde va ese dato. Si estamos hablando que las personas llegan, sí, aquí está, dice, en la primera estación de servicio, la razón de llegadas sigue una distribución Poisson con una media de 20 clientes por hora. Ya dijimos que esos 20 clientes por hora se traducen en 3 minutos de diferencia entre una persona y otra. Entonces, esas llegadas, chicos, las tenemos que configurar aquí, en este objeto, en el source. Es decir, el source me va a generar las llegadas de esas personas a mi sistema, Simón. Donde vamos a dar doble clic a este source, Simón, doble clic. Y aquí, en esta parte, en esta primera pestaña que dice source, dice por ahí que vamos a usar una distribución que te la da ya por default, pero te da una distribución que se llama exponencial. Entonces, si ustedes se acuerdan, la razón de llegadas no es exponencial, es Poisson, Simón. Entonces,
Borramos esto que nos da por default el flexi. Y en esta parte, en este triángulo invertido, vamos a darle a que nos dé una distribución estadística. ¿Sí? Aquí donde dice Statistical Distribution. ¿Sí? Bueno. Y te da todas estas, te dice, oye, fíjate que tengo todas estas, ¿cuál necesitas? Entonces buscas la que nos dice el ejercicio. Si te acuerdas, la distribución de llegadas es Poisson. Aquí está, es esta que está por aquí. Entonces le das un clic ahí, Poisson, y te dice, oye, pues, ¿cuál es la media de esta distribución? Entonces, este dato de esta media es este que tenemos por aquí. Es decir, estos 3 minutos de diferencia entre una persona y otra en promedio sería mi media. Entonces, aquí en esta parte, Simón, en donde te daba este dato de 10, le vamos a quitar, le vamos a dar suprimir y le vamos a poner un 3, nada más así. Con eso ya le estamos diciendo al software que me genere llegadas de personas con una distribución Poisson, con una media de 3 minutos entre una persona y otra. Simón, y ya le das ahí Apply, Simón, para que aplique la distribución, y te fijas, ya aparece ahí Poisson con una media de 3. ¿Sí? Este es para la generación de números aleatorios, ese no le hacemos nada, más cambiamos este 3, Simón. Y listo, por ejemplo, si tú quieres que se vea un poco más real y si sabes que son personas las que van a fluir por todo el proceso, entonces en vez de que sea cajitas, aquí donde dice Flow Item Class, que dice que sean cajitas, vamos a cambiarle aquí en esta parte donde dice Box y le vamos a poner que queremos Person, si queremos que sean personas. Ya le ponemos Apply y le ponemos OK. Y aquí, hasta este momento, pues ya le pudieras dar Run. Y ahí vas a ver cómo empiezan a generarse personas que van formándose en esta fila y van siendo atendidos aquí en cada una de las estaciones. ¿Sí? Obviamente, no hemos configurado las estaciones, por eso se empiezan aquí a acumular personas en la fila, ¿verdad? Porque no hemos configurado todavía los tiempos de procesamiento. Eso lo vamos a hacer el día de mañana. Entonces, hasta aquí le dejaremos el día de hoy. Todavía no está terminada la práctica, todavía nos falta hacerle algunas modificaciones de tiempos. Entonces, los que me hayan seguido en tiempo real hasta aquí, pues grábenla, ¿sí? Pónganle guardar como save model as y pónganle práctica 1. Práctica 1. En mi caso, pues sería grupo 8.1. Ustedes pueden ponerle práctica 1 y su nombre, ¿no? ¿Sale? Y continuaremos mañana con esta práctica, es decir, todavía no está terminada, nomás sí tenemos que guardarla para mañana continuar hasta donde nos quedamos. Entonces, práctica 1, grupo 8.1. Y le voy a poner 2022. Sale, ustedes nada más práctica 1 y su nombre, ¿no? Y ya le damos guardar. Y listo, sí, hasta ahí le dejaremos el día de hoy. Sale, bueno. Ok, entonces, pues no sean malos, pónganme por favor su asistencia a partir de este momento, ahí en el chat. Los empiezo a nombrar y ya podrán abandonar la sesión conforme los vaya nombrando. ¿Sale? Entonces voy a empezar, pues, como fueron anotándose, por Ruedas Ortega Mayra Lisbeth. ¿Listo, Presente, Mayra? profe. Gracias. Ok, perfecto. Sale. Okay, hoy estamos a 13 de enero. Muy bien. Continuamos con Israel Ovalle Castro. Presente, profe. Sale Israel, hasta luego. Continuamos con Jonathan Arturo Martínez Orenday. Presente, profe. Sale, hasta luego. Vale. Seguimos con Estefanía Abigail Ortiz Oyarzábal. Presente, profe. Muy bien, hasta luego, Estefanía. Continuamos con Carlos Manuel Vital Cabral. Presente, profe. Sale, Carlos, nos vemos. Continuamos con Britney Silvia Méndez Chavira. Presente, profe. Sale, Britney, hasta luego.
Seguimos con Montserrat Ortiz Aro. Presente. Sale Montserrat, nos vemos. Continuamos con Abraham Eliasim Méndez Esparza. Presente. Hasta luego, Abraham, nos vemos. Seguimos con Jacqueline Caldera Ramírez. Presente, profe. Sale Jacqueline, hasta luego. Continuamos con Jessica Guadalupe de la Rosa Amaro. Presente. Sale Jessica, hasta luego. Hasta luego, profe. Muy bien. Continuamos con Miguel Ángel Parra Valdés. Presente, profe. Sale Miguel, nos vemos. Seguimos con Harry Valdés Varga. Presente, profe. Sale Harry, nos vemos. Seguimos con Marco Osler Ángel Gaitán. Presente, profe. Sale Marco, hasta luego. Muy bien, seguimos con Vanessa de la Torre Meraz. Presente. Sale Vanessa, hasta luego. César Gallegos Ábrego. Presente, profe. Sale César, hasta luego. Continuamos con Alejandro Morán Herrera. Presente, profe. Muy bien, Alejandro, hasta luego. Y seguimos con Iván Leonardo Valadez, Ortiz. Presente. Sale Iván, nos vemos. Muy bien, ¿quién me faltó de nombrar? ¿Nadie? Vámonos pues.